Especialmente graves son esas partidas que perdemos de una manera muy directa en apenas 20 jugadas y que requieren un buen análisis y una buena reflexión de qué es lo que ha podido pasar. Generalmente esas partidas pueden acabar tras un error grave que nos lleve a la derrota. Esto rápidamente el módulo podría identificarlo, pero también puede suceder que los errores vengan por una concepción errónea que nos hace jugar de una manera antinatural, jugando contra los conceptos más elementales. Así, por ejemplo, en la siguiente partida, Beliaski contra Larsen, el genial Larsen perdió en apenas 22 jugadas, y vamos a intentar hacer un análisis para entender qué es lo que sucedió. Una variante normal de la Caro-Kann, además una apertura considerada sólida, y vamos a ver cómo a partir de la jugada 12, una posición que parece natural de repente lleva a la catástrofe con una serie de golpes tácticos de las blancas. Analizaremos ahora dónde han venido los errores y por qué de este remate tan espectacular en el centro del tablero, este rey que se encuentra ya en graves apuros. Larsen tuvo que abandonar en esta posición, seguramente un duro revés para un jugador de su nivel, y vamos a intentar entender qué sucedió para que rápidamente perdiera esta partida. Como decimos, la partida evoluciona a partir de la Caro-Kann, una variante pues muy común, la que surge tras este h4, caballo f3 para ocupar el centro, caballo d7 no permite el salto a e5, y llegamos a una posición donde las blancas tienen una ligera ventaja de espacio, poseen ese peón en cuarta fila d4 controlando un poco más de espacio que las negras, pero las negras con una estructura muy sólida, los peones en blancas y ya sin su alfil de casillas blancas cambiado, pues no deberían tener problemas al menos para perder en 22 jugadas como sucedió aquí. Entonces, ¿dónde falló el juego de Larsen? ¿Qué concepto fue erróneo? Pues tras la jugada en roque largo surge ya una situación donde las negras tienen que tomar una decisión importante, y es cómo queremos jugar ante esta posible presencia de enroques opuestos. Después de alfil e7, caballo e5, las blancas plantean una posición donde invitan al negro a enrocar. Por supuesto, estas jugadas a veces nos pueden dar miedo, la jugada en roque corto, porque puede haber un posible ataque de las blancas en ese flanco. Sin embargo, es por supuesto la mejor jugada. ¿Por qué? Si no enrocamos tendremos varios problemas. Nuestro rey en el centro se encuentra en una situación que puede estar expuesta, ahora lo veremos con los golpes de la partida, pero también estamos jugando con una torre de menos. El blanco ya ha conectado sus torres, nosotros tenemos problemas con la torre en h8 y además no podremos coordinar bien nuestras piezas. ¿Cómo reaccionar en el centro si tenemos ahí colocado nuestro rey? Por supuesto, la jugada correcta sería enroque corto. Las negras realizaron la jugada a5, quizá entendieron que podían jugar de una manera alternativa y jugar por el flanco sin definir aún dónde colocar el rey. Pero como decíamos anteriormente, quizá el error de la partida no es tanto un error en concreto, una jugada que fuera mala, sino el concepto general. Y es que después de a5, el blanco simplemente va centralizando sus piezas a 4, ¿qué hacer? Siguiendo con el plan. De repente el rey negro ha quedado en el centro, un concepto muy peligroso, la seguridad de los reyes es esencial y es uno de los elementos pues más directos en la apertura. Y además, como decimos, la torre de h8 está fuera de juego y puede estar en problemas. Vamos a ver la brillantez del ataque de Beliaski, una partida muy buena de ataque, aprovechando apenas un pequeño error de concepto, y es que estos dos tiempos que ha perdido el negro y ese rey en el centro del tablero le llevan directamente al desastre. Beliaski hizo una gran jugada, caballo g6, además una jugada muy precisa, no solo quiere abrir la columna E, no solo quiere abrir el enroque negro, sino que lo hace desde la casilla g6. ¿Y por qué desde la casilla g6 y no más directamente desde la casilla f7? Caballo por f7 podría haber sido una continuación más directa. Obligaba directamente a la captura, pero si nos damos cuenta, tras la entrada posterior de la dama jaque, rey g8, muy buena jugada, no hay piezas suficientes para el ataque. El caballo querría entrar en f5, pero justo cuando queremos que eso se produzca, las negras tendrían la jugada salvadora y a la vez demoledora, caballo f8, justo a tiempo anticipando las amenazas blancas y además creando un ataque doble. Es por esto que Beliaski realiza la misma combinación pero desde la casilla g6.
donde el caballo no puede ser capturado. La misma idea, f por g6 llevaría ahora al jaque y el rey no se encuentra en g8 sino en f8. El caballo no puede venir rápidamente a f8. Entonces las blancas sí que pueden trasladar más y más piezas al ataque de este rey en el centro. Torre por e6. Muy buena jugada. Podríamos pensar que el ataque blanco es lento, es verdad que amenazan caballo f5, pero las negras tienen un turno ahora para la defensa, por ejemplo, dama e8. Sin embargo, la situación del rey en el centro, la torre en h8 sin juego, permite varias jugadas atractivas para el blanco. Curiosamente, la sencilla caballo f5 ganará sin problemas esta posición, puesto que tras el cambio de damas para evitar las amenazas, llega una situación donde las negras no tienen espacio para sus piezas. Primero el alfil, que no tiene buenas casillas porque está atacado por el caballo, pero no puede retroceder ni a f8, no puede retroceder tampoco a d8 sin permitir la entrada al alfil d6, no se puede defender con torre 8, seguiría el tema táctico natural, caballo por e7 y la clavada con alfil d6, pero es que retirarse por la diagonal tras la jugada a3 pierde todas estas casillas de la diagonal y alfil a5 se encontraría con una entrada demoledora de todas las piezas blancas. Alfil d6, el rey en problemas, caballo e7, el rey sigue estando en problemas y el blanco puede ganar de varias formas. Por ejemplo, rey f8, caballo por c6 jaque, nuevamente jaque, podemos ir colocando las piezas aprovechando estos jaques y finalmente torre 7, una situación espectacularmente dramática para las negras. Tienen el rey en problemas, las blancas amenazan torre por g7 mate, tienen la torre sin poder moverse, pero además los caballos, que pueden ser las piezas defensivas, están enganchadas y de repente las blancas podrían capturar mínimo uno de ellos. Vemos ya la fuerza de la jugada caballo g6, es verdad que es una jugada muy precisa, pero es verdad que el concepto, el juego que ha hecho el negro ha sido bastante precario, dejando el rey en el centro con ese avance a 5 a 4. Larsen buscó sus recursos con caballo de 5, quizá buscando el ataque en f4 y así pudiendo parar el ataque del rival. Pero siguieron nuevos golpes en la posición. Beliaski ya no suelta la presa y tras caballo f5 crea una nueva amenaza. De repente caballo por g7 empieza a ser mate. Ahora bien, habría que analizar si alguno de los caballos ahora puede ser capturado. Por supuesto, el de g6 lleva al desastre directamente. Caballo por g7, la dama quiere entrar en g6 con jaque, pero es que rey f8, el caballo entraría también en e6 con jaque, y no solo ganando la dama, sino que la dama entra con jaque mate. Este caballo no puede ser capturado. Veamos si el otro caballo que acaba de entregarse en f5 puede ser capturado. Pues nuevamente después de e por f5, caballo por e7, muy buena jugada, alfil d6, muy buena jugada y parece que la situación empieza a estar completamente perdida. Aquí hay que mencionar que Larsen aún pudo haber hecho un intento con la jugada caballo e5. Es verdad que ante situaciones desesperadas está bien encontrar recursos espectaculares. La idea es clara, al atacar el alfil de d6 no da tiempo a capturar de torre en e5. Y al capturar de peón al menos las blancas podrían por fin haber enrocado. El defecto de esta posición es que incluso después de e6 la posición es realmente triste para las negras. Las dos columnas centrales controladas por las torres, el alfil presionando en e7 y la posición también empieza a ser pues bastante mala. ¿Y qué sucedió después de alfil f8? Pues justo cuando las negras defienden su situación lo hacen con una jugada de antidesarrollo. El alfil queda mal en f8, se abre mal la columna, pero además el enroque está cada vez más lejos. Y Beliaski remata esta partida con gran precisión. Alfil d6, otro muy buen concepto de ataque. El alfil es la pieza defensora de casillas clave como g7 que llevaría mate o d6, pues vamos a eliminar esa pieza de la defensa. Y después de torre g8 ya sabemos cómo acabó la partida. c4, muy buena jugada. Dama h3, muy buena jugada sin dar opciones al rival. La dama se retira de la amenaza y empieza a poner un ojo en e6, donde nuevos sacrificios pueden venir. Y después de f por g6, torre por e6, llega una secuencia forzada que lleva al remate h por g6 y este rey que quiso quedarse en el centro pues va a morir en el centro del tablero. Torre 1, caballo e5 y tras alfil por e5, cuidado siempre, nos podríamos equivocar, torre por e5 dejaría aún una posible salida al rey y de repente amaga con algunos cambios, las descubiertas no son nada claras, la partida se podría complicar.
Beliaski remató con la jugada alfil por e5 y el resto ya sabemos qué sucedió. Y es que de repente el rey se encuentra ante descubiertas mortales, podría ser tanto caballo de 6 como caballo por g7, incluso con la jugada caballo de 3 que intentaría desviar la dama, se encontraría con rey b1, ni siquiera debemos aceptar ese caballo. Y es que las piezas ya están preparadas para el remate con caballo por g7, rey e6, dama e6, hubiera sido también un digno final para esta partida de ataque. Como decimos, esta serie de partidas que nos llevan a la catástrofe tan rápidamente debemos examinarlas muy bien, porque puede ser que no haya sido un simple error, sino que sea un error conceptual que debemos mejorar. Por supuesto, Larsen conocía muy bien todos estos conceptos, pero quizá quiso innovar, quizá quiso buscar un plan alternativo y cayó, digamos, en los errores más elementales. Rey en el centro puede estar en gran peligro.